Me parece que no, todavía nos queda energía o no. Pues vamos a recibir con un fortísimo aplauso a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, que os va a dirigir unas palabras. Un fuerte aplauso para el Rey Melchor. Queridos niños gijoneses, en primer lugar, tengo la satisfacción de poder agradeceros en mi nombre y en el de los reyes Gaspar y Baltasar y del príncipe Alí Atar el magnífico recibimiento que nos habéis dispensado en vuestra ciudad. Desde esta mañana no recibimos más que muestras de cariño y de afecto, por lo que estamos muy contentos y satisfechos. Muchas gracias a todos. Todos los años, por estas fechas, hacemos nuestra salida por el mundo, con una parada muy especial en Gijón para colmar la ilusión y la alegría de los corazones infantiles. Pero sería un viaje tan largo como inútil si no consiguiésemos con nuestra presencia, en nombre del Niño Jesús, que fue un hijo ejemplar, despertar vuestra preocupación por ser cada vez mejores. Cuando este amanecer que se aproxima os levantéis alborozados a contemplar vuestros regalos, no olvidéis que esta ilusión se os da por vuestra inocencia y que la maldad no debe alojarse en los pechos infantiles. Obedecer a vuestros padres, abuelos y maestros, que siempre os mandarán las cosas buscando vuestro bien. ¿Lo vais a hacer? Pero vamos a hablar de lo más importante, de lo que seguro que más os preocupa a todos esta noche, los regalos. ¿No es así? Estar tranquilos. Este año hemos tenido que superar grandes dificultades para acudir fieles a esta cita con todos vosotros, fuertes vientos y tempestades. Pero de una cosa no nos hemos olvidado, de los regalos. Venimos con las alforjas cargadas y podéis estar seguros de que todos tendréis vuestro premio. ¿Estáis contentos? Sé que os gustaría que os dijera algún detalle, que os adelantara alguna de las sorpresas, pero prefiero que sea mañana, cuando viváis vuestro gran día de ilusión y cuando recibáis la recompensa por haber sido buenos y cariñosos el último año. ¿No es así? Pero volviendo al día de hoy, puedo aseguraros que me he emocionado más que nunca cuando pronunciabais mi nombre al paso de la carroza. En vuestras voces veía una muestra de cariño a este rey ya veterano, en el que sé que tenéis depositadas vuestras ilusiones. Puedo aseguraros que no vais a ser defraudados y que el esfuerzo que los reyes hemos realizado para hacer una realidad vuestros deseos os va a colmar de alegría. Bueno, tengo que dejaros ya porque mis compañeros reales Gaspar y Baltasar están deseosos también de dirigiros unas palabras. Por mi parte, reiterar el agradecimiento por todo el magnífico día que nos habéis brindado y un fuerte beso para todos. Hasta el año que viene. Ese fuerte aplauso para el Rey Melchor y prepararos para darle otro fortísimo aplauso a nuestro querido Rey Gaspar.
56, la de tu padre. Gasta uno a los 54 y la 56. A ver, Pero después de dinero ahí, Ya, bueno, ya. estamos realizando unos pequeños ajustes. Con dinero no. Sí, tipo sí, pero más oscuro. Más gordo. Buenas noches a No, todos. muy gordo no, porque es que yo... Buenas noches, Gijón. Había muy guapos ahí. No sé qué se ve contigo el lunes y ¿Qué mira... tal habéis pasado hoy? Supongo que bien, ¿verdad? Pues yo que más te da. Nosotros también, podéis estar seguros. Mamá, que tú tenías colgado y no hubiera lleno. Llegamos, como siempre, al final de la cabalgata, Mira, muy guapo. con el corazón lleno de emociones, por el cariño y la ilusión que hemos visto reflejados en vuestras miradas. Los Reyes Magos nunca podremos olvidar que hoy en Gijón miles de niños y niñas han compartido con nosotros tanta magia y alegría. En nuestro largo viaje por todo el mundo, la visita a esta ciudad tan maravillosa, acogedora y solidaria siempre es algo especial. Después de un larguísimo año de ausencia, envueltos en el silencio de la distancia, la estrella de la Navidad nos ha acercado de nuevo hasta vosotros. Quiero agradecer a la señora alcaldesa y a todas las autoridades gijonesas el recibimiento y las atenciones que nos han dispensado, y en especial al equipo humano del Teatro Jovellanos. Venimos cargados de juguetes y sorpresas para todos. También traemos regalos para mamás y papás, abuelos y abuelas. Porque los Reyes conocemos muy bien la generosidad, el cariño y el esfuerzo que realizáis todos los días para que estos seres maravillosos sean felices. Déjame una amiga mía. Queremos traer a todas las familias, además de regalos, ilusión y sobre todo esperanza, paz, alegría y sosiego. Si en un día como hoy hemos logrado que todos seáis niños y niñas, nos vamos satisfechos. Mi homenaje, reconocimiento y gratitud por vuestro esfuerzo generoso. También quiero agradeceros vuestra extraordinaria colaboración esta Navidad, aportando alimentos para las personas más necesitadas. Queridos niños y niñas, la emoción y la magia de este día tan feliz no ha finalizado todavía, ya que ahora los Reyes Magos tenemos que comenzar a repartir en vuestras casas todos los juguetes que nos habéis solicitado. Para ello, en cuanto el rey Baltasar os dirija la palabra, tenéis que iros muy pronto a dormir. También invito a los adultos a cerrar los ojos esta noche con la esperanza de que al despertarse mañana encontraremos todos un mundo mejor. Para finalizar, quiero pediros un favor y contaros un secreto. Por la noche no nos dejéis coñac ni nada de esto en casa. Si acaso un culín de sidra. Y si no lo tenéis no pasa nada. Tomamos agua. ¿Vale? Y el secreto es el siguiente. Esto no lo contará nadie, por favor. Esta noche vamos a dejar en las casas de los jugadores del Sporting de Gijón unos polvos mágicos para que a partir de ahora juegue muy bien y marque muchos goles. Bueno, niños, niñas,
¿Vais a ser buenos? Muy buenos. Súper buenísimos. Recordar esta promesa y por favor ser buenos con vuestras familias y amigos, en el cole, ¿de acuerdo? Os quiero mucho, ser muy felices y feliz año a todos. Hasta el año que viene, Gijón del Alma. Muchas gracias, Gaspar. Y si todavía nos queda energía, que seguro que sí, quiero que le demos otro fortísimo y calurosísimo aplauso a nuestro querido rey Baltasar. Hola. Después de esas magníficas palabras que han pronunciado mis compañeros Loré, Melchor y Gaspar, yo diré unas cuantas palabras más y seré muy breve. Queridos niñas y niños de Gijón, ¿estáis todos bien? ¿Fuisteis buenos? Más fuerte. A todos os deseo muy buenas noches y ante todo felicito a todos los niños y a gente mayores que habéis contribuido a la animación de este espectáculo del día de hoy. Como no podía ser de otra manera, felicito también al Teatro Jovellanos, del que es organizador y de todo ese espectáculo. Después de tantas dificultades que hemos pasado en nuestro viaje hasta aquí, agradecemos a todos vosotros el gran recibimiento que nos habéis dispensado el día de hoy. Por lo tanto, os pido que después de toda esa gran crisis económica que hemos tenido, tenéis bastante paciencia de los regalos que podemos tener para que sean para todos y que no sean demasiado lo que habéis pedido vosotros. Entonces, también os quiero agradecer de que habéis sido muy comprometidos con por ejemplo, con la organización y la cabalgata. Por lo tanto, si habéis sido buenos, nosotros los Reyes Magos hemos hecho las magias posibles para que tengáis los regalos de los niños de Gijón, por vuestro comportamiento y porque habéis sido buenos. Y agradezco a todos vosotros también que habéis sido tan buenos como vuestros compañeros de curso de otras nacionalidades, como siempre os he repetido otras veces. ¿Lo haréis todo así en los próximos años? Bueno, me despido de vosotros, que no quiero que sea mucho más largo el discurso, porque tenéis ganas de ir a la cama y nosotros los Reyes Magos procuraremos hacer lo posible para ir pronto y repartir los regalos que cada uno merecéis, de lo que cada uno de vosotros merecéis. Por lo tanto, iros pronto a la cama. Ya sabéis que nosotros los Reyes Magos somos viejos y queremos realizar el reparto lo más pronto posible. Así que buenas noches y hasta el año que viene. Un saludo y un beso a todos. Venga, hasta luego. Bueno, vamos a ver ese fortísimo aplauso para despedir a sus majestades los Reyes Magos de Oriente